Sean bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. Me da gusto saludarles y que me estén acompañando en esta serie de estudios bíblicos en los cuales estamos entendiendo un poco más sobre las Sagradas Escrituras, el mensaje que Dios tiene para el hombre, para nuestro aprovechamiento, nuestro crecimiento, desarrollo espiritual, así como nuestra relación con Dios y también con los hombres, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. El día de hoy vamos a analizar un poco sobre ese evento en el que Jesús sube a Jerusalén. Unos pocos días antes de ser crucificado, Él había afirmado su rostro, Él había dicho que era necesario que Él fuese a Jerusalén y que padeciese, que Él tenía que morir en Jerusalén. A este evento se le conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén o el Domingo de Ramos. Así se le conoce comúnmente. Sabemos por las Escrituras, por lo que los evangelistas nos comunican a través de la inspiración del Espíritu Santo, que Jesús, saliendo de casa de Zaqueo, ahí en Jericó, Él iba ascendiendo a Jerusalén. Y había dos ciudades cerca de Jerusalén. Jesús llama a dos de sus discípulos y les da un mandato de que vayan y traigan a un pollino. Les indica por qué camino deben de ir, por qué recodo tienen que dar la vuelta, qué es lo que van a encontrar ahí y qué es lo que van a decir al que les pregunte, qué es lo que tienen que responderles. Entonces, estos dos discípulos van y traen ese pollino delante de Jesús. Jesús lo monta y va camino a Jerusalén. Sus discípulos y toda la gente que va con él, porque eran días de celebrar, eran mandato de Dios de que todos debían de subir a Jerusalén y celebrar ahí la Pascua. Muchos venían de lugares lejanos, lugares recónditos de todas partes de la tierra, iban subiendo a Jerusalén, cumpliendo el mandato de adorar a Dios. Jesús va montado en este pollino, los discípulos ponen sus mantos, la gente van tendiendo las ramas delante de él en su paso y van vitoreando, van alabando, van glorificando a aquel que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, lo van alabando. Los fariseos se enojan y quieren que sus discípulos se callen y le dicen a Jesús: mira, tus discípulos están haciendo mucho escándalo, no está bien lo que están haciendo, cállalos. Y Jesús les responde esa frase célebre: si ellos no glorifican, si ellos no alaban, entonces las piedras hablarían, las piedras darían ese testimonio, las piedras alabarían. Este evento es importante porque nos muestra la razón por la que Jesús va a Jerusalén. Desde un principio él toma a sus discípulos y los envía y les dice por qué camino deben de ir y qué es lo que van a encontrar y qué es lo que van a decir. Él está reflejando, él está dando testimonio de su misma situación, cómo él fue enviado para un propósito, fue enviado para hacer algo y fue enviado para establecer un camino, fue enviado por un camino. Y le fue dado un mensaje de qué es lo que tenía que decir y qué es lo que debía de encontrar y qué es lo que debía de llevar, de regresar. Nos dice la Escritura que Jesucristo vino a salvar todo lo que se había perdido. Tenía que regresar lo que se había perdido. Él tenía que tomar al hombre que se había perdido, tomar a ese descendiente de Adán que se había perdido y volverlo en la relación con Dios,
volverlo a esa presencia de Dios, volverlo a esa obediencia delante de Dios, a esa comunión delante de Dios. Jesucristo está dando ese testimonio. ¿Por qué Él va a Jerusalén? Él va como los discípulos por mandato de su Señor, mandato de su Padre, mandato de Dios, del Dios de la gloria. Entonces Él va a Jerusalén no por su capricho, no porque él ya se sintiera realizado, porque Él ya sintiera que mereciera el trono, ya porque quisiera estar en Jerusalén, sino porque todo tiene su tiempo, su mandato en el orden. Así como los discípulos fueron por un camino, así Jesús también vino por un camino. Estableció sus pasos que estaban señalados. Dio el mensaje que le había sido dado. Encontró lo que había sido mandado a buscar. Y era el momento de traerlo, de llevarlo a la presencia de Dios. Esta es la razón por la que Jesús va a Jerusalén. Nos dice que mandó a sus discípulos a que trajeran a un pollino. Ese pollino también nos dice el mismo Señor Jesucristo que era un pollino que no había sido montado jamás por ningún hombre. La razón por la que no había sido montado este pollino es porque era muy joven, era un pollino joven. Pero en el mandato que Dios había dado en la ley y a Moisés y que todo el pueblo debía de obedecer, Dios había dicho que el primer nacido de asna, ese pollino, tenía que ser redimido, tenía que darse un pago, tenía que rescatarse y tenía que darse una oveja por ese rescate de este pollino. Si no se rescataba, si no se daba esa oveja, entonces el pollino, este asnito, tenía que ser quebrada su cerviz. Quebrar la cerviz es esta parte, quebrarle el cuello. Y al quebrarle el cuello, este asnito, este pollino, moría. Entonces, si no había ningún rescate, si no había ningún pago por este animalito, por este pollino, tenía que ser muerto, tenía que ser quebrada su cerviz. Lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que este pollino, al no ser nunca montado por ningún hombre, es que no había sido pagado su rescate. Es que no había sido llevado al templo y pagarle ese rescate que había sido establecido en la ley levítica. No había sido redimido y era necesario redimirlo para poder usarlo, para no darle muerte, porque si no lo redimían, tenían que darle muerte. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando la razón de por qué Él va a Jerusalén. Él va a pagar un rescate, Él va a redimir algo. Si no se paga ese rescate, si no se redime, entonces este pollino tiene que ser muerto. Este pollino representa al hombre, a la humanidad. Esta humanidad de pecado, esta humanidad que estaba condenada, porque no había sido pagado ese rescate, porque no había sido pagada esa redención. O sea, nadie había venido a pagar, a redimir. No había nadie quien diera por nosotros nada. No había esa redención. No había ese pago de esa oveja que era necesaria para nuestra redención. La redención la tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente por un hombre, sino por toda la humanidad. Por todo aquel que creyera, por todo aquel
que aceptara, por todo aquel que se acercara a Jesucristo. Por eso es que fueron mandados los discípulos. Por eso es que fueron mandados a que fueran y trajeran a este pollino delante de Jesús. Y entonces Jesucristo lo monta. Y Él va a pagar ese precio. Él va a pagar esa deuda. Él va a cumplir la ley. Y Él va a redimir. Y esa redención es de quien es traído a la presencia de Jesucristo, quien es tomado por Jesucristo. La redención no es a la distancia, la redención no es así en una forma generalizada, sino que nos está enseñando y nos está diciendo, todo aquel que es traído, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera, todo aquel que es enviado por el Padre y el Padre lo trae a mí, yo lo recibo. Esa es la redención. No es lo que está lejano, lo que está distante, sino lo que viene a la presencia de Jesucristo. Y entonces Jesucristo lleva ese pollino al templo, porque Él es el cordero que va a ser inmolado. Él es el cordero que es dado para pagar esta redención. Y es llevado el pollino al templo y Jesucristo paga la redención con su mismo cuerpo. Él es el cordero inmolado. Esa es la importancia de lo que está sucediendo en esto que se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Jesucristo está diciendo, ya es tiempo de pagar, ya es tiempo de la redención, ya es tiempo de redimir, ya es tiempo de llevar lo que se había perdido a la presencia de Dios, ya es tiempo de tomar lo que se había alejado, aquello que estaba para ser muerto, para ser condenado, para ser desechado, aquello lo voy a redimir. Porque para esto fue mandado nuestro Señor Jesucristo. Para esto vino a nacer. Y para esto iba a Jerusalén. Para redimir. Y esto debe de ser motivo de alegría. Y esto debe de ser motivo de gran gozo. Nos dice la Escritura, regocíjate en sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo. Alégrate, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene justo y dotado de salvación. Esa es la profecía que Jesús estaba cumpliendo. Esta es la profecía que Jesús estaba realizando en ese momento. Él vino como hijo de un rey. Él vino a cumplir las profecías. Él es hijo de Dios y nos dice que Él vino y está dotado de justicia. Él es justo, dotado de justicia y de salvación. Está dotado de esa salvación. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Si el pollino no iba a ser redimido, tenía que ser quebrada la cerviz. Eso es lo justo. Pero si el pollino era redimido, si se daba ese rescate, si se daba esa oveja por el rescate de este pollino, entonces ese pollino iba a ser útil. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y dar a cada quien lo que le corresponde es o dar el castigo o dar la salvación. Y Jesús nos dice la Escritura, nos dice la profecía, que viene dotado de justicia y viene dotado de salvación. Y esto es lo importante para nosotros, la salvación que Jesucristo vino a manifestar. Por eso subía a Jerusalén, para realizar todos esos trámites de la ley y salvarnos, redimirnos completamente, que no hubiera ninguna duda, que no dejó ningún cabo suelto. Y todo lo cumplió,
todo lo realizó. Él vino dotado de salvación, Él tenía el poder y tenía todo lo necesario para la salvación del hombre. Y Él se presenta como Salvador. Y Él se presenta humilde. No porque fuera el rey montado en un pollino, sino porque iba montado sobre aquel que dice: yo vengo a pagar el rescate por este. Yo vengo a cumplir la ley por este. Yo traigo a este a la presencia de Dios para limpiarlo, para quitarle la maldición. Yo traigo a este a la presencia de Dios, yo lo dirijo, yo lo encamino para que sea agradable delante de Dios, para quitarle toda esa maldición y ese destino de muerte. Yo traigo a este y nos lleva a nosotros, humildes, para que Él pague el rescate. Esa es la razón. Esa es la trascendencia, esa es la profundidad. Ese es el misterio de por qué Jesús subía a Jerusalén. Muchos solamente ven ese panorama de Jesús montado en un pollino, yendo a Jerusalén, como algo cinematográfico, como algo que simplemente es una escena bonita. Y la gente alabándole, y la gente echando palmas delante de Él, las ramas de los árboles, esos mantos de los discípulos poniéndolos para que Él pasara y caminara. No. Él viene a cumplir, Él viene a realizar esa grande obra que nos beneficia a todos, que nos beneficia a los que hemos creído, a los que nos hemos acercado, a los que no nos hemos rehusado a acercarnos a la presencia de Dios. Aquellos a quienes Jesús nos ha tomado y nos ha limpiado, ha pagado el precio, ha dado ese rescate, ha entregado su vida, ha dado su cuerpo, ha derramado su sangre preciosa. Y nos muestra el camino de salvación, nos muestra el camino agradable, nos muestra ese camino de santificación. Debemos de regocijarnos, debemos de ver este principio de esa restauración, debemos de ver esta obra no como una postal simplemente, sino como algo necesario y útil a nuestra vida. Útil a cada uno de nosotros. Jesucristo ha pagado nuestro rescate. Él ha cumplido la ley por nosotros. Gloria a Dios. Nos regocijamos. Es la obra. Es la grande obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Nos regocijamos. Nos regocijamos no solamente por verlo, sino por sentir esa obra en nuestras vidas. Nos vemos no solo por ver esa postal de Jesucristo entrando en Jerusalén, sino porque nosotros somos llevados junto con Él. Nosotros somos llevados, somos encaminados por ese camino de vida. Nos dice la Escritura: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se está realizando, está cumpliéndose la palabra de Dios. Yo soy el camino. Él va señalando el camino. Él va conduciendo por dónde debe de caminar este pollino. A dónde lo dirige, a dónde lo lleva a Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿a dónde? Al templo. Para pagar ese rescate. A la presencia de Dios. En la misericordia de Dios. Por la gracia de Dios. Él fue mandado. Y Él cumplió. Y Él nos encontró. Y Él nos llamó. A muchos llamó a sus discípulos, envió a sus predicadores,
a sus pastores, a todos aquellos que andan predicando, que andan entregando un folleto. Envió a aquellos que oran, que interceden por la salvación de las almas del vecino, en las calles, en la nación. Envió para traer delante de Jesucristo, para traerlos a su presencia. Y Él llevarnos a Jerusalén, llevarnos al templo y pagar ese rescate. Ser redimidos por el Cordero Santo. Somos redimidos. Ya no estamos en esa condenación, ya no estamos en esa maldición, sino que ahora somos aceptos delante del Padre. Estamos reconciliados delante del Padre por la obra, por el testimonio de Jesucristo. Reconozcamos y demos gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre de la gloria. Demos gracias por ese sacrificio de pagar el rescate. Dios les bendiga.